Ya. Bien, en la pregunta número 8 de esta semana, de la semana 12, corresponde a Ricardo Palma. Bien. Dice, marca la alternativa, ahí vamos a tener en cuenta, que complete correctamente el siguiente enunciado. Las Profesora, tradiciones buenas peruanas tardes. Buenas noches, sí, buenas Buenas, tardes. buenas noches. Profesora, una pregunta. ¿Hasta qué hora va a hacer sus consultas académicas? Ah, ¿Hasta qué hora va a hacer sus consultas académicas? es de 7 a 8. 7, 8. Ah, ya, muchas gracias. ¿A qué momento Ya, entro? ya, listo. Bien, entonces estaba leyendo en la pregunta número 8, ¿no? Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Las tradiciones peruanas que forjan una imagen, dice. Bien, espacio en blanco, a pesar de su carácter liberal. Entonces, hay que tener en cuenta que con lo que te han puesto a ti en las tradiciones peruanas, bien, en la teoría que te han puesto, ahí hay que tener en cuenta, te ponen qué son las tradiciones, el estilo y luego los comentarios. En los comentarios te dice, para Ribagüero, Ricardo Palma es un nostálgico de la colonia. No obstante, según José Carlos Marati, que las tradiciones peruanas constituyen una imagen irreverente, sarcástica del pasado colonial. Se puede decir, sin embargo, que las tradiciones peruanas carecen de perspectiva histórica, pues no logran rescatar los grandes ejes del devenir nacional, solo se detienen en lo anecdótico. Entonces, aquí, este comentario que te pone y que también lo tienes ahí en la diapositiva, te dicen que las tradiciones peruanas forjan una imagen de qué, ¿no? Una imagen de algo. Recuerda que las tradiciones son anécdotas, por más que tú hayas leído una tradición y te pongan un año, te pongan el nombre de algún héroe, de algún conquistador, por ejemplo, ¿no? Francisco Pizarro, podemos hablar de Atahualpa, nombres de gente, ¿no? Que de repente es así parte de la historia, pero eso no quiere decir pues que yo leo una tradición y esa tradición tiene que ser un hecho histórico, ¿verdad? Entonces recuerda que es una anécdota, recuerda que estás en el romanticismo y Ricardo Palma, él utiliza el romanticismo, este movimiento literario, con esa libertad de poder expresarse y él crea el género tradición, ¿no? Él le pone pasión al momento de escribir. No es la pasión del amor de pareja, pero es la pasión al momento de escribir algo nuevo, algo diferente. ¿Qué más? Ricardo Palma, por eso que coge algunos sucesos históricos del devenir incaico, colonial, conquista, para crear su estilo propio. Ahí hay una pasión, hay una libertad, hay una idealización también, como le digo, es una idealización de crear algo, de tomar algo en cuenta. No es el romanticismo de repente europeo, ¿no? Entonces, por ahí tienes que ir analizando todos los aspectos que tiene Ricardo Palma al que tenía en su momento para crear el género tradición. Entonces, volvamos acá, vamos a analizar las alternativas. Dice, idealización del pasado colonial. Entonces acá, forja una imagen idealizada del pasado colonial a pesar de su carácter liberal, ¿no? Porque él es liberal, él crea, pero va a tomar en cuenta el pasado colonial. Sí es cierto, sí lo toma en cuenta, ¿no? Y lo idealiza, pues de repente, ¿no? Él en algún momento, pues lo que él nos cuenta no quiere decir que realmente tal cual pasó, sino que le da esa perfección a esa característica del romanticismo, que es idealizar la naturaleza, ¿no? ¿Qué más? Jocosa de la vida republicana. Una imagen jocosa, alegre, feliz de la vida republicana, no necesariamente. Sí, tiene tradiciones republicanas, algunas tienen mucho humor, pero no solamente es esa imagen. Entonces voy descartando. Forjaron una imagen objetiva del Perú del siglo XIX. Tampoco objetiva es lo que ves, lo real, lo que está ahí. Y él es romántico, no es realista, por lo tanto lo voy a discriminar. Crítica del Perú incaico, tampoco. Ricardo Palma no critica. Caricaturista del político criollo, no. Por lo tanto, la respuesta es la A, ¿no? Porque también sus críticos de él decían, ¿no? Que él añoraba ese pasado colonial, porque realmente la mayor cantidad de tradiciones de Palma están dados en la colonia, más que republicanas, todo se centra en la colonia. Y ahí nos relata situaciones, costumbres, formas de vida, ¿no? Que habían en la época, y él las va, ¿sí? A contar a manera de anécdota, y en muchos casos, pues, ¿no? Con ese toque pasional, con esa ilustración que pone su estilo, y también poniendo el humor, ¿no? Porque es parte también de su estilo. Entonces, por eso la respuesta es, en la 8 es la A. ¿Bien? Ya.
Entonces ahí tenemos, espero que hayas más o menos tener la idea, y ahora me está poniendo por ahí Ariana una pregunta. Vamos a ver, ¿de dónde es esta pregunta de esta semana? Sí, es de la semana. ¿Este de acá? Sí. Pero no es de este ciclo. ¿De cuál ciclo? ¿El ciclo pasado? Sí. Ya. A ver, entonces, ya. A ver, dice, Salaberry le había dicho, anda, hazte matar. Al pie de la letra, ya, me acordé. Entonces, anda, hazte matar y decir esto a quien todo le entendía al pie de la letra, era condenar la muerte. Bien, yo no lo afirmo, pero sospecho que Salaberry, al separarse del cadáver, murmuró conmovido, valiente bruto. Bien, esta es la tradición al pie de la letra, y que tiene que ver con Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Que tiene su, podemos decirle su, ¿cuál era? Su criado, su soldado, el que lo acompañaba y que hacía las cosas al pie de la letra. Todas las cosas que repetía, él lo hacía. Por eso es al pie de la letra. Anda por allá, anda a cantar, y él lo hacía, él lo hacía, él lo hacía. Y en tantos conflictos que había, un día le va a decir esto. Tantas cosas, andaste a matar, le dice, ¿no? Pero como este hombre hacía las cosas al pie de la letra, finalmente se mató. Es una partecita de esa tradición. Dice, el romanticismo muestra una inclinación por el pasado, sí, porque esto es parte del contexto, ¿no?, que vivió el Perú. En el fragmento citado de la tradición al pie de la letra, Ricardo Palma nos narra una anécdota que involucra personajes como el presidente Salaverry, sí, Felipe Santiago Salaverry, uno de los presidentes más jóvenes del Perú. Sin embargo, su acercamiento es espacio en blanco y por qué. Entonces, ahí hay que analizar. Bien. Sin embargo, su acercamiento es subjetivo porque retrata los hechos a partir de las suposiciones. Bien, claro, porque en este caso Salaverry, ¿no? Sabía de que este soldado, si no me equivoco, Paiva, si no me acuerdo su nombre, hacía todo al pie de la letra. Entonces, él simplemente le dice eso, pero no analiza el contexto de lo que va a hacer, ¿no? Él solamente le dice y no supone lo que va a pasar. Luego dice, su acercamiento es idealista porque destaca su actitud de fidelidad y obediencia. Es obediente, es fiel, pero no es soñador, ¿no? Parcializado, expresa su prejuicio sobre los personajes, tampoco. Sarcástico, ironiza sobre las hazañas de los héroes, no, eso sí, no hay ningún héroe. Como burlón puede ser. Y literario, se basa en los personajes estrellas y la imaginación, no. Entonces, ahí puedo de repente tener dos cosas muy importantes entre la A y la E. Entonces, puede ser que no podemos destacar las actitudes de fiel y obediencia porque este soldado era fiel, pero no es idealista, ¿no? Entonces, acá se va a ver, ¿no?, la reacción que tiene eh, el soldado a escuchar este dicho de Salaverry, ¿no? ¿No? Y lo toma pues de manera muy subjetiva, muy personal. Me ha dicho, anda, hazte matar, ¿no? Y lo asume como él, ¿no? Entonces simplemente por eso lo hace, ¿no? ¿Y por qué? Porque trata de hecho a partir de sus suposiciones. Salaverry pues no, simplemente dijo el dicho no pensando de que este hombre lo va a asumir como algo que lo tiene que hacer, ¿no? Y al final por eso dice, ¿no? Valiente bruto, ¿no? O sea, no me entendió el mensaje, simplemente que le dijo por decir, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros, en este caso, la respuesta va a ser la A, pues, no es idealista, ¿no? Ya la respuesta es subjetivo y retrata los hechos a partir de suposiciones. Teniendo en cuenta que el romantismo muestra una inclinación por el pasado, sí, pues, la respuesta aquí es la A. Bien, la A. Ahora hay que tener en cuenta que también esta es una partecita y recordar también de qué trata esa tradición, ¿no? Porque es una parte final, ¿no?, de esta tradición, la parte ya
final, porque hay diferentes situaciones donde el soldado hace y cumple todas las órdenes, ¿no? Pero lo hace de manera, él tenía problemas de comprensión, hasta para pronunciar las palabras, entonces se entendía poco y por eso simplemente lo utilizaba y le mandaba a hacer quehaceres simples, ¿no? Dentro de la tradición, ¿no? Pero al final no pensó él por eso de que este hombre lo iba a tomar como debía ser, ¿no? Por eso la respuesta es la A para esa semana. Bien, siguiente. A ver, otra pregunta y por ahí, acá hay otra. Esta es de esta semana, creo, ¿no? Con tijereta tomaron esta semana. También es del ciclo pasado. ¿Del ciclo pasado también es? Sí. Mm, Don Dime de tijereta, pero esa semana también vino eso. Ah, no. Este es de... Ya, en el caso, ya, Don Dimas de tijeretas, ya. A ver, dice, ¿cuál es la característica del estilo? En cuanto a Ricardo Palma, en su estilo es la oralidad, la ironía y el humor. Bien. Presenta el siguiente fragmento de Don Dimas de tijeretas de Ricardo Palma. Ya, bien. Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño al darte un rato de solaz y divertimiento. Ya, esa es la parte final de Don Dimas de Tijereta, la tradición de Ricardo Palma. Entonces, en esta parte final, Ricardo Palma, dentro de su estructura, te vuelvo a poner la diapositiva de esta semana para que tengas en cuenta. Esta es. Bien, en las tradiciones de Ricardo Palma tenemos 3 partes. La primera parte es donde se presenta el ambiente, el ambiente donde se realiza y te ubica en el año. Por decirte, ¿no? En la Lima, ¿no? En la Lima de 1570, llamada la Ciudad de los Reyes, vivía, ¿no? Cerca, ya. Entonces, este presenta el ambiente. El parrafillo histórico es donde ya se centra específicamente datos más exactos, nombre y personaje, año, ¿no? Y ya le da esa verosimilitud al relato. Como que te engancha porque dice, ¿no? Atahualpa estuvo encerrado, ¿no? Si hablamos de los incas ajedrecistas, estuvo preso, ¿no? Esperando el rescate. Entonces tú sabes que Atahualpa estuvo preso esperando el rescate por la historia. Listo. Y el último es el desarrollo de la anécdota, es decir, toda la historia en sí, de la tradición, todo lo que pasa, sucede. En el caso de Don Dimas Tijereta, ¿no? Es una de las tradiciones, pues que finalmente él vence, ¿no? A Satanás con el término almilla, ¿no? Y dice, y cierra con una especie de moraleja, cierra una especie de moraleja. Y justamente es esto. Ahora, y cuando dice, y con esto, lector amigo, ¿qué hace Ricardo Palma? Se dirige de manera oral, ¿no? Al lector. O sea, es como que si te estuviera hablando, ¿no? Si yo digo, y con este lector amigo, con cada 4 años bisiesto, ya me está diciendo algo directamente, ¿no? Entonces, esa parte final es muy importante porque él puede terminar así, con frases, con dichos. O sea, cuando él dice moraleja, no es que te va a decir como las fábulas, moraleja, 2 puntos. Aquí se aprendió, no, no. Él te dice a través de esto, de frases. Y acá lo dice, ¿no? Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, ¿no? O sea, a lo que él ha contado, se refiere a lo que te contó, no sé qué cuento como narración, a lo que te ha contado, deseando que así tengas buena salud como yo lo tuve al darte un relato de solaz y divertimiento, o sea, que te divertiste, ¿no? Leyendo, escuchando Don Dimas de Tijereta. Entonces, según eso, te pide acá, pues la característica de su estilo de Ricardo Palma. Expresa sus prejuicios contra la sociedad criolla y con sus vínculos virreinales, no, nada que ver, no acá hay ningún prejuicio, nada. Muestra una actitud sarcástica con imagen del lector a quien menciona. Sí menciona al lector, pero no se está burlando, le está dando un mensaje final, ¿no? Porque ya lo entretuvo, porque le está diciendo buena salud, ¿no? Evidencia el culto al yo romántico a partir de narrar en primera persona. No, ¿no? Aquí esta característica del yo romántico, sí es una característica del romanticismo general, pero no es una característica del estilo de Ricardo Palma. Esa es una característica del romanticismo en sí. Y definitivamente en primera persona no. Destaca el lenguaje popular por el empleo de sentencias y refranes.
Bien, está usando alguna frase, sí, pero no es que sea parte y que sea una característica del estilo de Ricardo Palma. ¿Se dirige al lector directamente para crear el efecto de la oralidad en el relato? Sí, porque acá se está dirigiendo al lector. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es la E, porque se dirige al lector, ¿no? Para crear ese efecto de oralidad. Y la oralidad es así, ¿no? Es cuando se dirige al lector, cuando se habla, ¿no? De una manera directa. En este caso se está dando en esta tradición que es más notoria o evidente. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Una vez más digo, ¿no? Que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo histórico, lo ficcional, y no, perdón, ¿dónde está? En el estilo, perdón, acá está en el otro. El humor, la ironía y la oralidad, que son tres características del estilo, y otras cosas es las partes de la tradición, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esas cositas para poder ahí responder. Bien, entonces, esas son las preguntas. Bueno, del ciclo anterior me dices, pero ese es con respecto a la oralidad, ¿no? Porque estamos hablando de la tradición de Don Dimas de Tijereta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna otra pregunta por ahí? A ver, los que están aquí. A ver, esta semana, ¿quién pregunta algo por ahí? Ven, esta semana nos han puesto, les han puesto Don Dimas de Tijereta. Ah, acá también en las 7 de esta semana les han puesto Don Dimas de Tijereta. Al ver una pregunta de esta semana, los jóvenes que haya quedado, sino para repasarlas por ahí. Vamos a tomar en cuenta esto de las partes de las tradiciones, suelen siempre casi hacer preguntas con respecto a ello, ¿no? Vamos a repasar algo del romanticismo. Bien, vamos a ir repasando mientras van buscando sus preguntas acerca del romanticismo peruano. Hay que tener en cuenta que este romanticismo peruano, como les decía hace un rato, no es el romanticismo pasional de Alemania, no es el romanticismo idealizado de Becker, no es el romanticismo de repente centrado específicamente a la libertad de los derechos, a la parte histórica como lo fue en Francia. Es un romanticismo que llega con retraso, porque ya medio siglo antes ya había aparecido en Europa. Entonces, el Perú, después del costumbrismo, la semana pasada, y ver las costumbres propiamente de la época, que es un lapso de inestabilidad. Y aquí el Perú está viviendo una parte más estable. Ya no hay dependencia, ¿no? De España, porque en el combate 2 de mayo de 1866 España se va definitivamente del Perú, ¿no? Entonces el Perú está viviendo una etapa con mucho más libertad, más estabilidad. Ahí vamos a ver el gobierno de Ramón Castilla, la venta del guano, ¿no? Y la divisa que se le pagaba a España. Entonces, hay todavía una cierta estabilidad, pero luego ya los conflictos internos que tiene el Perú con los otros países va a generar la llamada guerra con Chile. Entonces, hay dos acontecimientos muy importantes en esta época en el romanticismo peruano, ¿no? Lo que es el combate de mayo y la guerra con Chile, que marcan el romanticismo en el Perú. Como digo, es un romanticismo distinto a lo que se venía dando en toda Europa. Bien, inclusive el romanticismo peruano tiene una característica muy importante, ¿no? Que es la libertad de creación.
Y la libertad de creación es que el poeta, en este caso Ricardo Palma, crea las tradiciones, que es una nueva forma narrativa, ¿no? Propia para el Perú, porque esto no se da en ningún lugar del mundo. Y es más, cuando los libros, las tradiciones de Palma llegaron a España, los españoles, ¿no? No criticaban, hablaban, comentaban, ¿no? Cómo ha creado esto, ¿no? Porque tenía datos históricos, que tenía que ver con ellos, ¿no? Entonces, como que le dan importancia a la tradición de Ricardo Palma y leen, muchos autores españoles de la época van a leer. Por eso cuando Palma viaja llevando consigo palabras para agregarse al diccionario de la Real Academia, palabras que se hablaban aquí en el Perú y que no estaban en el diccionario, porque Palma es un poeta completo, describe todos los géneros, ¿no? Entonces, de ahí es su importancia, pues, ¿no? Em, entonces, esa libertad creadora que va a tener también en cuenta lo histórico, ¿no? El pasado colonial, ¿no? Y también vamos a encontrar esa libertad de poder expresar sentimientos, porque no solamente es Palma, ¿no? Está, por ejemplo, Narciso Arestegui con la primera novela, ¿no? Propia de la época, ¿no? La primera novela romántica. El Perú tuvo novela romántica, ¿no? También tuvo teatro romántico, El Poeta Cruzado. También tuvo la poesía romántica con Carlos Augusto Salaberry, hijo de Felipe Santiago Salaberry, que acabamos de mencionarlo. Carlos Augusto Salaberry sí es un poeta que destaca en la poesía en el Perú. No se habla mucho de él, pero es importante. Él es el Bécquer peruano porque tiene las características cercanas a la poesía de Bécquer. Carlos Augusto Salaberry crea su libro Cartas a un ángel, un libro de poesías dedicados a una musa inspiradora, Ismena Torres. Él se enamora de Ismena Torres a pesar de haberse casado con Mercedes Felices y le dedica sus poesías a ella. Y utiliza la naturaleza para hablar de ella, ¿no? Utiliza el sentimiento, el amor, el yo poético. Él se utiliza porque él escribe poesía. Entonces nuestro romanticismo en el Perú es un romanticismo completo, pero en cada estilo que tiene el poeta, ¿no? Pero el Perú, pues como le decía, vive la parte histórica, política, no hay movimiento en ello, ¿no? Como que las letras están ahí, pero pues en este caso cuando Palma va a mostrar sus tradiciones, entonces como que también cautiva a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad venía de los teatros de Manuel Sosa Segura y ahora vienen con historias, ¿no? Y estas historias, pues que tienen ese estilo de la oralidad, genera de que la gente comente y cuente, ¿no? De ahí la importancia, jóvenes, ¿ya? A ver, estamos esperando alguna otra pregunta por ahí. Hay muchas tradiciones que Ricardo Palma pues va a escribir, más de 453 tradiciones. También tiene tradiciones en salsa verde, o llamadas tradiciones prohibidas, ¿no? Porque habla situaciones que pues en la época no eran permitidas, ¿no? Hablar, por ejemplo, Ricardo Palma tiene una tradición que se dice, que se llama La Pinga del Libertador, por ejemplo, ¿no? Así es el título. Y es muy fuerte para la época, no es un escándalo hablar de eso, ¿no? Y esa es una tradición en salsa verde, le dicen justamente que son prohibidas, ¿no? Y así tiene algunas tradiciones, ¿ah? Aparte de las que tiene él, las clásicas o conocidas. Entonces, de allá la importancia de Ricardo Palma, también el poeta más longevo de la literatura peruana, ¿no? Vivió muchos años y vivió al lado de sus nietos, al final de sus días murió durmiendo prácticamente por avanzada edad. Bien, ahí tenemos algunos acontecimientos importantes, como le decía, Ricardo Palma participó en estos dos acontecimientos importantes de la historia del Perú, ¿no? En el combate de Mayo era el mensajero, ¿no? De José Gálvez y venía llevando mensajes porque escribía rapidísimo. Y también participa en la guerra con Chile, ¿no? Del cual está muy molesto también él porque los chilenos van a entrar por el sur de Lima y van a quemar su casa de Ricardo Palma. Y al quemar su casa, queman parte de su biblioteca. Y él pierde muchos libros y él pierde uno de sus manuscritos que él estaba escribiendo, que era una novela llamada Los Marañones. Obviamente en esa época escribían a mano, pues, ¿no? Te escribía, y ya faltaba poquísimo para terminar cuando sucede este acontecimiento y cuando él va a recuperar su novela estaba quemada, ¿no? La mitad, ¿no?
Entonces él se molesta, ¿no? Y ya decide nunca más escribir novelas, ¿no? Porque volver a comenzar era comenzar de cero y le había llevado mucho tiempo escribir. En esa época se demoraba mucho más de lo que puede escribir ahora, ¿no? Entonces de ahí no más, ¿no? Entonces, por eso que Ricardo Palma, pues, molesto, ¿no? E indignado por las cosas que estaba pasando en la ciudad de Lima. Y también fue considerado bibliotecario mendigo, por lo que va a recuperar la Biblioteca Nacional, ¿no? Va a recuperar la Biblioteca Nacional recopilando libros, ¿no? Y que iba de casa en casa, ¿no? De cada familia limeña, de la aristocracia limeña, ¿no? Que tenía pues en su biblioteca, en su casa bibliotecas y libros originales, ¿no? La gente de Lima leía, pues, ¿no? Y entonces él recopila y junta libros y vuelve a levantar la Biblioteca Nacional, ¿no? Que va a ser también destruida por los chilenos. Y los chilenos en la época se llevaron muchos libros, ¿no? También propios de la época. Mis jóvenes, esos son algunos acontecimientos de la vida de Ricardo Palma. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, pregunte. Lo estoy explicando así de manera general. Bien, como no preguntan, esta semana ha sido una semana corta, breve, pero sí importante. Ya vamos a comentar también de acá las obras destacadas de Ricardo Palma, ¿no? Creo que eso sí pregunta de esta semana, si no me equivoco. Sí, pues las 6 ha sido. Sí. Sí, las 6 ha sido, ¿ve? Hay que también tener en cuenta de que las obras de Palma son muy importantes, por algo nos ponen ahí. En el caso de las obras históricas, que es Anales de la Inquisición, sí, es una obra del género narrativo que Ricardo Palma hace una investigación. Monteagudo y Sánchez Carrón también, ambas, son dos ahí. Investiga, en este caso sobre la Inquisición, ¿no? Y lo hace a manera de ensayos, no son cuentos estos, ¿no? Investiga y esta obra histórica tiene que ver con la Inquisición desde que se implantó, más o menos de 1570 creo, hasta que 1700 y tantos que termina el proceso de la Inquisición. Él investiga esto, ¿no? Obviamente leyendo libros que estaban en el Perú de aquella época, ¿no? Investigando y crea este libro histórico acerca de, ¿no? De todo lo bueno y lo malo que tuvo esto, ¿no? De la Inquisición. ¿No? Entonces, él presenta manera de ensayos esto, ¿no? Y Monteagudo y Sánchez Carrón también, son libros históricos, ¿no? Que él hace, ¿ya? Y ahí justo creo que ustedes tienen la pregunta 6 con respecto a ello. En filológicas y lingüísticas, tiene también dos libros, que es Neologismo y Americanismos y Papeletas lexicográficas. Ambas tienen que ver con el estudio de la lengua. Y sobre todo, Neologismo y Americanismos es el libro que él va a escribir, pero es un libro que va a contener palabras. Neologismos son palabras nuevas. Americanismos son palabras que se hablaban en América y que el diccionario de la Real Academia no lo tenía, pero se hablaba acá. Por ejemplo, la palabra desbarrancarse es una palabra que se hablaba en la Ciudad Libre. Se ha desbarrancado. Pero el diccionario de la Real Academia tiene la palabra despeñarse. Y esto de despeñarse, ¿por qué? Porque el suelo en España en esas épocas era piedra y tierra. Por eso que ellos decían despeñarse. Pero eso acá en Lima no se usaba. Acá se usaba desbarrancarse. Y se usaba, la gente hablaba, pero no estaba en el diccionario. Entonces Ricardo Palma hace un análisis de muchos años escribiendo palabras que acá el criollo lo hablaba y que en España no estaba, ¿no? Otra palabra es desvestirse, ¿no? Entonces, cuando el limeño escuchaba la palabra desvestirse que estaba en el diccionario, se desvestía. En algunos casos sacaba toda la ropa y en algunos casos sacaba media ropa, porque la palabra no especificaba. Pero aquí en Lima se usaban desnudarse y desvestirse. Cuando escuchabas desnudarte, te sacabas todo. Y cuando escuchabas desvestirse, media prenda. Pero en el diccionario solo existía desvestirse, no usaba desnudarse. Entonces, así Ricardo Palma va analizando, ¿no? A más o menos un promedio de 150 vocablos que utiliza acá, entre los americanismos que usaba y los neologismos. Y a él lo invitan, a Ricardo Palma, ¿no? Allá a España, conmemorando los años de descubrimiento de América. Y él va. Él es uno de los periodistas que viaja, y miren, en esas épocas a España, ¿no? Y se con barco y todo. Y lleva consigo este libro, ¿no? Que ha escrito, que ha recopilado. Y lo presentan, ¿no? Ahí en España. Al principio la Real Academia de la Lengua Española, obviamente, al recibir esto, pues, ¿no? Ellos son los que dan las normas, las palabras,
fácilmente no van a aceptar, pero él sustenta, ¿no? De que aquí en América se habla ello, y aquí está, ¿no? Y el significado que tiene cada palabra. Entonces la academia lo recibe y le dice pues que pronto le dará una respuesta de lo que ellos consideraban que debería ser. Y es así que después de muchos años, creo que con 2 años, 3 años, sale un nuevo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que rige todo América, ¿no? En habla española. Y ahí se incluyen muchas de las palabras que Ricardo Palma había investigado. Entonces, de ahí, jóvenes, la importancia también de la parte lingüística. Porque digo, Ricardo Palma es un hombre, ha sido un poeta completo, no solo por las tradiciones peruanas. También escribe poesía, pero él mismo decía, ¿no? Que no era lo suyo. También incursiona en el teatro. Tiene 3 obras de teatro. Rodil es la única obra que él llegó a ponerla en escenario. O sea, llegó a ser vista en escenario. Pero él decía, nunca más voy a hacer eso, ¿no? Porque no le gustaba eso. Él prefería contar historias, como lo hacen las tradiciones peruanas. Y las tradiciones peruanas, pues definitivamente van a cautivar a una sociedad, ¿no? Porque vamos a volver a encontrar situaciones anecdóticas del pasado peruano, ¿no? Del pasado histórico peruano. Obviamente que entra con mucha, también elementos ficcionales, ¿no? Porque no todo va a ser real, pero importantes para la época, ¿no? Recordar a Atahualpa y en la tradición que te diga que Atahualpa aprendió a jugar ajedrez y que aprendió a decir jaque mate, ya era bastante, ¿no? Porque tú conoces a Atahualpa por la historia del Imperio Incaico, por la forma de cómo fue atrapado por los españoles. Sabes que hubo un cuarto de rescate, ¿no? Que él pidió y que los indígenas estaban, pues, ¿no? Llenando esos cuartos de oro y plata. Pero nada más, eso te dice la historia, con datos, con fechas. Pero Palma nos cuenta de que nos muestra que en este caso Atahualpa aprendió a jugar ajedrez, lo dice la tradición, ¿no? Y inclusive Palma te menciona en esa época a capitanes, a soldados españoles como por ejemplo Hernando de Soto, Juan de Rada, el famoso Riquelme, Francisco de Chávez y Blas de Atienza, ¿no? Son aquellos soldados que cuidaban a Atahualpa, ¿no? Y estos hombres que estaban ahí cuidando a Atahualpa, jugaban ajedrez porque el ajedrez venía de España. Esperaban, como diciendo, haciendo tiempo, ¿no? Y Atahualpa miraba nada más. Él no hablaba español. Y de tanto ver cómo jugaban, aprendió a jugar. Y ellos se burlaron de él, pues decían, ¿no? Cuando él hacía unas señas para jugar, pues ellos se burlaban. ¿Qué vas a ver este indio, no? O sea, jugar ¿no? Y esto lo había aprendido. Y les gana, pues, ¿no? Y dice jaque mate. Sí nos dice la tradición, ¿no? Entonces es parte, pues, de un pasado, ¿no? Que nos va a transmitir de repente algunas situaciones que la historia no nos dice, ¿no? Y de una manera muy divertida, ¿no? Como lo hace Ricardo Palma. Bien, entonces, eso es con respecto, jóvenes, a las tradiciones. ¿Alguna otra pregunta que más les falta para explicarles? ¿Cuál es la Dime, dime. diferencia entre la leyenda romántica y el cuadro costumbrista? Ya. Bien, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Creo que está acá, no lo he puesto acá. No, ya. Entonces, eso está en la parte teórica. Ya, una tradición dice tiene 2 cosas. La leyenda romántica, la cual dota de un fondo histórico el relato. Eso es lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? La leyenda romántica tiene que ver con el pasado. ¿Qué es una leyenda? Justamente algo que pudo haber pasado o no. Entonces, esa leyenda romántica tiene que ver con el pasado del Perú, con el pasado histórico que le va a dar esa parte importante, ¿no? Y que tú realmente puedes creer, como estoy contando ahorita de los incas ajedrecistas, ¿no? Esa leyenda romántica está de repente, en mencionar Atahualpa, mencionar a Hernando de Soto, porque ese es un hecho histórico, pero que es mínimo, ¿ah? Porque no te va a contar la historia, no te va a contar, mencionar para darle ese énfasis a lo que va a narrar. Esa es la llamada leyenda romántica. Y eso lo hace porque la leyenda romántica es la característica del romanticismo, es el estilo que tiene él para contar eso, ¿no? El estilo que le va a poner al momento de contar. Y ahí utiliza algunos datos históricos. Y el cuadro costumbrista aquí ya específicamente tiene que ver que va a mencionar costumbres propias de la época.
¿no? En la época del virreinato, en la época de la conquista, en la época de la colonia, dependiendo de lo que te va a narrar. Son dos cosas que se unen ahí, la leyenda romántica, el estilo que le pone y el cuadro costumbrista, ¿no? Por ejemplo, en esta tradición Don Dimas de Tijereta, ¿sí? En Don Dimas de Tijereta nos habla, esa leyenda romántica inicia cuando te habla del lugar y te ubica en el espacio, ¿no? De que quiénes eran los escribanos en la época. Ese término ya no se usa ahora, ¿no? Pero eran los escribanos, ¿no? Cuenta la leyenda que en la ciudad de Lima vivían los escribanos y ahí inicia, ¿no? Y el cuadro costumbrista es la forma de cómo vivía ese escribano, qué hacía en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, implantar la justicia, ¿no? Y en esa justicia también tiene su propia vida personal, las costumbres, la forma de vida, el cortejo que se hacía a las chicas, a las damas, ¿no? Esas son las costumbres propias de esa época. Y que una de esas costumbres de este escribano, don Dime Tijereta, ¿no? Una costumbre que él tenía era usar su almilla, su prenda de vestir. Y de ahí se genera toda una confusión de humor, ¿no? En lo que va a suceder, ¿no? Porque ahí luego cuando don Dime Tijereta pide un deseo e invoca, ¿no? A Satán, pidiendo que él es capaz de entregar su almilla al mismo infierno con tal de conseguir el amor de visitación, ¿no? Entonces, él está hablando, ¿no? Y ahí viene la parte ficcional también, ¿no? Y Satán escucha y le concede, ¿no? Confundiendo el significado de la palabra, pues almilla, ¿no? Pero él sí sabía qué significaba almilla, que era su prenda de vestir, pero lo que pasa es que ayer escribiendo era astuto. En la época muchos escribanos implantaban justicia, pero otros engañaban a las personas, ¿no? No todos eran pues correctos, ¿no? Entonces también se ve ahí. Entonces, esa es la diferencia entre una leyenda romántica que tiene que ver con el pasado histórico y el cuadro costumbrista con las costumbres de la época, ¿no? No en todas las tradiciones se observa así directamente, pero sí tienen estos elementos al momento de narrarse, ¿no? Después también, por ejemplo, o un ejemplo de cuadro costumbrista es en la tradición El virrey hereje y el campanero de la muerte. Sí, pues el campanero de la muerte no es el campanero, es, ¿no? Por ejemplo, antes se dice que en la época de los virreyes, se tenía que tocar la campana de la Catedral de Lima. O sea, esa era una costumbre. Esa es la costumbre de la época. Se tocaba la campana cuando llegaba a Lima el virrey, el vicevirrey, alguien importante, o pasaba al palacio, ¿no? Lo que tenemos el palacio de gobierno, aún se establecían ellos porque es de donde gobernaba. Entonces, en la catedral tenía que haber un religioso que tocara esa campana. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Y para qué servía eso? Porque no solamente era tocar, es que era tocar la campana porque la gente de Lima salía a sus balcones, salían fuera de su casa y tenían que aplaudir, recibir a la persona importante. Antes así era Lima y por toda la etapa de la colonia, así era una costumbre. Pero ¿qué sucede un día? Que este campanero, ¿no? Era muy distraído, muy juguetón, los religiosos no lo querían como seminarista porque era así, pues, ¿no? Entonces decían que este hombre no, este hombre no va a poder ser religioso de esa forma, se olvidaba, jugaba, o sea, entonces su mejor prueba de es que le mandan, porque ya se había jubilado el que tocaba la campana, y lo mandan él arriba. A ver, demuestra si quieres ser un religioso que vas a tocar la campana. Pero este hombre era distraído, juguetón, y se quedaba dormido, era ocioso, pues, ¿no? Entonces cuando pasaba el virrey, se quedaba dormido. Y el virrey se molestaba, decía, no puede ser posible que yo soy el virrey y no me toquen la campana. Venía, se quejaba a los curas, ¿no? Y el cura lo llamaba a ese campanero y lo castigaba, ¿no? Le daba azotes, ¿no? Hasta que ya un día él ya no aguanta, dicen. Tanto. Y el virrey tenía una fama de Don Juan por ahí en la ciudad de Lima, pero nadie decía nada porque era el virrey. Y entonces él decía, me voy a vengar de este virrey, me voy a vengar de este virrey por los castigos que me dan, por su culpa yo termino castigado, ¿no? Así que el virrey, un día, él ve a salir al virrey del palacio, como al mediodía, porque el carruaje del virrey, el caballo, cuando caminaba hacía bulla fuerte. Entonces él conocía eso y mira, salió el virrey. Entonces cuando regrese el virrey y entre los animales, voy a tocar la campana, ahora sí para que no me castigue.
Y entonces, ese campanero esperaba, se dormía, hasta que un día, ¿no? Y se pasaban las horas y el virrey no regresaba. Hasta que se hizo pues la noche y Lima a las 6, en esos tiempos ya era oscuro, no había luz eléctrica. Entonces este chico se la pasaba así, pues, hasta que el virrey llegó casi a la medianoche. Sigilosamente entró a la ciudad de Lima, su caballo y su bulla, todo el mundo dormía, y este chico, al escuchar el carruaje del virrey, pues definitivamente tocó la campana. Todo Lima se despertó porque estaban tocando la campana y no importaba la hora, ¿no? O sea, tenía que, ¿no? Dar la bienvenida al virrey. Y así se descubrió que el virrey no llegaba solo en su carruaje, llegaba con su amante. Y todo fue un escándalo, ¿no? En la época porque fue descubierto el virrey. Y el virrey molesto al día siguiente, ¿no? Se va donde el religioso y él decía, ¿y ahora qué me va a hacer? Si yo cumplí, yo toqué, no importa la hora, ¿no? Y el virrey le ordenó a los religiosos que nunca más se tocara la campana. Y se quitó eso, se quitó esa costumbre por este hecho, ¿no? Entonces son situaciones obviamente anecdóticas que se dan, porque hay una historia de esa campana y esa campana se tocaba, pues. ¿Por quién quitó tocar la campana? Ahí viene la tradición, ¿no? Bien, jóvenes, bueno, les estaba contando eso para que vean lo que es leyenda romántica y cuadro costumbrista. Bien, por acá me dice Julián una pregunta. Ya, esta pregunta es de examen, ¿no? Porque no es de la semana. No, profesor, es un examen. Sí, ¿no? Ah, ya, Sí, sí, porque profesor. no es del... Ya, a ver, vamos. Tradiciones peruanas marquen la opción que representa la verdad de los siguientes enunciados. Las tradiciones son relatos de temas coloniales, históricos y estilo realista. ¿Eh? Puede ser colonial, histórico, pero estilo realista, ya como que ya cambia, ¿no? Por los giros de expresiones criollas, la oralidad es una expresión de su estilo. Sí, la oralidad sí es una expresión de su estilo. Ahí vamos viendo. En diversas tradiciones, los protagonistas eran personajes de la historia peruana. Sí, podremos decir, vamos a ver si por ahí me da. Eh, de la historia, protagonistas eran personajes, sí. Y vamos a ver, ¿la otra cuál es? Entre los rasgos más resaltantes de estos relatos destaca el humor y la ironía también. Sí, porque en el estilo tenemos tres cosas, la oralidad, tenemos el humor y la ironía, ¿sí? Entonces acá te pone humor y ironía, destaca, ¿no? No te dice que son los únicos, los rasgos más resaltantes, y también por acá te ponen de la oralidad. Entonces, la respuesta creo que es la C, ¿no? Si no me equivoco, porque de aquí... Profesor, la realidad se refiere que es contada como tipo anécdota, ¿no? Sí, justamente acabo de explicar eso en la pregunta de esta semana, creo que es esta parte de acá, no esta de acá, no. La oralidad es cuando el narrador se dirige al lector como esto. Acá, por ejemplo, hay oralidad. Dice, y con esto, lector amigo, y como que cada 4 años es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo te empeño. O sea, se dirige. La oralidad es eso, dirigirse, ¿no? Al lector. Y eso es lo que hace Palma, ¿no? Entonces aquí la respuesta, Ah, por ejemplo, es la E, ese es dirigirse, ¿no? Directamente. Ya, esa es la entiendo, oralidad. profesor. Ya, esa es la realidad. Bien, entonces ahí la respuesta, si no me equivoco, era la C, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, entonces chicos, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta más con respecto a lo que les estaba comentando de Ricardo Palma de esta semana? Entonces ya por lo menos para que tengan ahí claro lo de Ricardo Palma. Y luego viene Ñacatita, ¿no? Porque nadie me ha hecho preguntas de Ñacatita, ¿no? Ahí está lo de Ñacatita, ¿no? El costumbrismo peruano es muy... Y Ricardo Palma también tiene algunas tradiciones que tienen que ver con las costumbres, ¿no? La, este, las vestimentas de las mujeres, cómo se vestían en la época, cómo se cortejaban, ¿no? Y también acá se mencionan, pero ya Palma las tienen también en tradiciones, ¿no? Y Ñacatita, pues, que tiene que ver con la mejor obra de Manuel Asensio Segura, ¿no? Aquí está, ¿no? En el caso de si no preguntó por ahí o están buscando la pregunta, en el caso de Ñacatita, ¿no?
Ñacatita es una de las mejores obras que tiene Manuel Segura, pero no es la única, tiene varias piezas teatrales y todas justamente tienen que ver con las costumbres de la época. Y se muestra justamente esto porque eso de los matrimonios concertados es una costumbre de la época, ¿no? Y algo que no se podía cambiar porque así se venía dando por años. Eso se llega hasta la etapa en la que vivió Ricardo Palma. Por ejemplo, Ricardo Palma, él cuando enamoraba a una chica, él la enamoraba a escondidas, porque él decía que no va a cortejar porque no quería casarse. Y aquí en la época del costumbrismo, sí, si tú cortejabas a alguien, obviamente te casabas con esa persona y el matrimonio concertado se daba. En la época de Ricardo Palma, esto sí igual, pero Palma era más aventurero. Él no quería cortejar y casarse, ¿no? Y entonces cuando él cortejó una vez a una chica que le gustaba, no, le comienza a cortejar y la chica le responde también ese cortejo, le coquetea mejor. Y eso estaba prohibido, los jóvenes no podían hacer eso. Hasta que un día de tanto coqueteo, porque él iba a la quinta de la chica acá en la Plaza de Armas, porque él vivía por Girón, Junín, pues, ¿no? Y un día Palma le coquetea a la chica y los hermanos de la chica lo ven a Palma, que lo está coqueteando sin permiso, y lo corretean por toda la Plaza de Armas del Lima. Lo querían matar, lo querían agarrar, o lo mataban, o obligaban a casarse con su hermana, porque no la podían cortejar así nomás. Entonces, eso de los matrimonios casados queda, ¿no? O sea, y las piezas teatrales justamente para qué eran, para mostrar esas situaciones ridículas, ¿no? De casar a una jovencita con un viejo. Y todo porque era una costumbre firmar un contrato. Y esto se daba en la época, pues, ¿no? Del costumbrismo bastante, ¿no? Y Ñacatita refleja ello. También que refleja, ¿no? Que la viejita, por ejemplo, en este caso Ñacatita, que era una viejita chismosa, pero en la época de la colonia, del costumbrismo, estas viejitas representaban la experiencia vivida. O sea, representaban, ¿no? Haber vivido y servir como ejemplo para otras familias. Entonces, la gente que seguía los consejos de una viejita, pues le podía ir mejor, ¿no? Porque la viejita ya había experimentado, ya había vivido, entonces las familias, y eso es lo que va a pasar acá, ¿no? Ñacatita es una viejita que va a llegar a esta familia justamente por recomendar, ¿no? A don Alejo, ¿no? Que era un hombre, pues, de sociedad, un hombre con haciendas, que vivía en el Cusco, que buscaba casarse, ¿no? Con una jovencita. Y Yacatita se encargaba pues de este acercamiento de, ¿no? De los concertar este matrimonio, ¿no? Entonces, son costumbres de la época, ¿no? Obviamente pues esto ha desaparecido en los años, porque no era pues, ¿no? O sea, no se puede casar simplemente por contratos. Y Ñacatita lo representa, ¿no? Muestra esa situación y la gente se ve reflejada ahí, ¿no? Y también algo muy importante en esta época es el respeto. Juliana, que era la niña, que era la hija, ¿no? Ella opina y dice que no se quiere casar con ese señor don Alejo, porque era mayor, nunca lo había visto, ¿no? Y eso tiene que ver con uno de los subtemas de la obra, porque acá dice, la rebeldía de la hija. Y no es porque la hija sea malcriada o quiera hacer lo que quiera, no. La rebeldía en la época es cuando la niña opina y ella dice, no, no me quiero casar porque no lo conozco, es un buen mayor, papá, ayúdame. ¿Por qué han hecho algo sin consultarme? Y la mamá le dice, a ti no, a nadie se le tiene que consultar. Tú eres nuestra hija y concertamos el matrimonio de los padres, no los hijos. Y tú tienes que obedecer. Entonces la niña dice, sí, yo obedezco a mis padres, yo respeto a mis padres, ¿no? Pero no quiero, no me pueden obligar, decía, ¿no? Pero ella respeta la decisión. A pesar, pero dice, ¿no? Si ella se puede permitir hablar, decir algo. Aunque igual se tiene que casar porque es un matrimonio concertado y se firma un documento. Pero ya ella, esa niña, para evitar ese casamiento, va a querer huir, ¿no? Con la persona de quien ella se había enamorado, que es Manuel. Ellos van a planificar huir. Ella prefiere huir lejos que casarse. Y ahí a eso se le llama rebeldía, ¿no? A no querer aceptar, porque ella consideraba de que no era, ¿no? No era justo lo que se le estaba haciendo. Mucho más sin consultarle, a pesar de tener la edad, porque Ñacatita decía, no, está bien bonita, ya debe casarse, ¿no? Conseguir un esposo para, ¿no? Que ustedes salgan de esta situación de clase media, ¿no? Y vayan a la clase alta. Por eso querían casar también a Juliana, ¿no? Y la mamá era ambiciosa, autoritaria, mandona, ¿no? No escuchaba nada, ¿no? Entonces, así se va a dar este tema de la rebeldía, que a veces nosotros cuando decimos rebeldía, pensamos que es que quiere hacer lo que quiere. No,
simplemente que aquí ella va manifestando esto y ahí más adelante pues esta situación ya va, ¿no? No se va, eso no se va a desaparecer, ¿no? Bien, entonces más o menos para que tengan la idea de esto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes que están por ahí? ¿Algún de esta semana todo está claro? Profesora, ¿podría explicar un poco de la leyenda romántica? Porque justo te escuché hablando y justo había terminado de explicar un... Otra vez, ya. A ver, ya para terminar. Ya. La leyenda romántica se le dice leyenda romántica porque es la forma de cómo Ricardo Palma nos presenta el género tradición. Entonces, definitivamente, la tradición no es un cuento, tampoco es una novela, tampoco es una leyenda, sino es el estilo propio de narrar algo a manera de una anécdota. ¿Sí? Se dice anécdota porque realmente no sabemos si esto pasó tal cual, pero de que existió el personaje, de que existió el espacio, sí. Ahí está la llamada leyenda romántica. La leyenda romántica tiene que ver con el estilo y con la pasión que pone el autor al crear la historia, porque recuerda que Palma pertenece al romanticismo y tiene una pasión al momento de contar la historia. Pues a él se le ocurrió contar este devenir nacional. De repente no a todos, pero a él se le ocurrió. Y para contar eso tuvo que ir a informarse de, pues, algunos personajes hechos que acontecieron en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la llamada leyenda romántica, porque ahí hay una partecita histórica de algo, ¿no? Atahualpa, Hernando de Soto, Francisco Pizarro, Salaberry, ¿no? La primera virreina también del Perú, o sea, hay muchas tradiciones que tienen que ver con esto, con algún personaje histórico. Castilla también, por ejemplo, ¿no? En la historia de un cañoncito. Los mosquitos de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? No sabemos que Santa Rosa es santo de la época, pero de ahí a los mosquitos, y como nos dice, hay una historia, ¿no? Entonces ahí está justamente esa leyenda romántica que le da esa parte histórica al relato, ¿no? Datos mínimos, pero suficientes para poder ubicarse en un espacio en tiempo. Y el cuadro costumbrista es cuando ya se narra propiamente eh, las costumbres de la época, ¿no? Se relata las costumbres, cómo se visten, la gente cómo habla, cómo expresa, a qué se dedicaba, ¿no? Costumbres propiamente, los matrimonios concertados también, los cortejos, la forma de vestir, ¿no? Las lloronas de Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? El tema de las lloronas, ¿no? Que era una costumbre, ¿no? Cuando se moría alguien importante, pues la gente tenía que llorar, pero cuando era un virrey no tenía familia en Lima, ¿no? Y se contrataba a las lloronas para que ellas lloren, ¿no? Y Entiendo, así, ¿no? profesora, O sea, gracias. claro, ese es con respecto al cuadro costumbrista, ¿no? Bien, y que marca pues las tradiciones de Ricardo Pal. Bien, ya me queda poquito. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Mm, ya les hablé de Doña Catita. Acá hay otra pregunta. Sí, profesora, si podría dar ahí de manera dos preguntas. Mm, este es de Pardo y Aliaga. ¿Este también qué ha sido? Ha sido pregunta de Este ha semana sido o de de examen. un boletín pasado. Y un boletín pasado, ¿no? Sí. Parece haberlo visto. Ya, este es el ministro y el aspirante. Mm, acá te pide, podemos apreciar características destacadas del costumbrismo, ya, costumbrismo peruano. Entonces me pide no de Aliaga, sino me pide de el costumbrismo peruano. Ya, entonces ahí hay que ver rapidito qué es lo que me dice. No es posible estar mejor, dice, el amor al orden cunde. La hacienda va de primor y la instrucción se difunde. Gobierno bien bienhechor, forzoso será que funde. La gloria de este hemisferio, ocupa un misterio. Esto
se lo lleva el diablo. El desorden que se nota no lo ataja ni San Pedro. La hacienda está en la bancarrota y o no sé yo lo que hablo. O hace este gobierno idiota del país un cementerio. Esta es la letrilla del ministro y el aspirante de Pardo y Aliado. Bien, podemos apreciar qué característica se puede apreciar ahí. A ver, la crítica a los políticos y a los militares. Bien, y ahí se está hablando del gobierno, sí, se está hablando, eh, sí, pues, un retraso de la clase media y alta, un retrato, perdón, de las clases media y alta. No. La descripción del personaje tipo, tampoco. Una nota intencionalidad satírica y un tono celebratorio y panfletario. Ya, entonces, dentro de las características del costumbrismo peruano, donde están las características, definitivamente hay un apego a la realidad. Ya, tiene que ver con la parte política, sí. La lucha ideológica y política. Entonces aquí nos queda la crítica a los políticos y militares. Mm, Sí, pues, no Taja ni San Pablo. Sí, porque acá un retrato de las clases medias y altas, no. Mm, un tono celebratorio y panfletario, que es una característica del panfletario, pero celebratorio no, pues no se da esto. Entonces aquí la respuesta, si no me equivoco, debe ser la A. Para la pregunta que me das, la A debe ser. Esta es la misma, ¿o no? Sí, es la misma. Sí, copié sin querer, pero se me copié la misma un Ya, ratito. entonces sí, es la misma. Bien, entonces, claro, dentro de las características está la peor inmediata, tono realista es, y panfletario no celebratorio, por eso no puede ser esa respuesta, la única que es la Justamente voy mayor. buscando lo panfletario, ¿a qué se refería? O sea que Ya, estaban pegados por... no, el panfletario es se refiere al tono irónico, burlesco de algo. Panfletos. Panfleto es como decir volantes, ¿no? Pero en la época se usaba para burlarse de algo. Ah, ya, ya entiendo. Ya, listo. Entonces, con eso terminamos. A ver, Profesora, porque no yo era ya... relacionado a la política. Claro, pues, pero dentro de la política, pues está el gobierno, los militares, porque recuerda que tenemos ahí al sargento Canuto de Manuel Segura, y es todo ello, abarca todo eso, porque en la época gobernaban también los militares, y entonces a eso también se Mm, refiere, ¿ya? A eso no, y también se refiere. me refiero a lo ¿Ah? de panfletaria. Claro, pues, o sea, el panfleto es un documento donde es una crítica, una burla a algo que tiene que ver con político, con lo militar, con eso, ¿no? Todo tipo, con respecto a ese tema, pero es algo corto, es como un volante, algo así, donde tú ponías una crítica, te burlaba y a veces los panfletos mayormente se hacían de manera anónima o se publicaban en los periódicos. Y como en la época se estaba viviendo una lucha de ideales entre el liberal y el conservador, y tenía que ver también con el gobierno, entonces también es eso, es todo, es un conjunto. ¿Ya? Por eso eso es como arma de lucha ideológica y política dentro de las características. Ya ese tema es pasado. A ver, esta pregunta que me lanzas es del semana pasada, de la primera parte. Esta también es pregunta pasada, ¿no? De una de las separatas pasadas, ¿no? Sí, profesora. Ya, listo, con eso termino ya porque ya estamos terminando. Esto tiene que ver con... Dice que el pasado del diluvio se apareció un hombre de Tehuanaco y está en el Cusco de donde ya Mango Capa, este es el inicio. Dicen que este repartimiento del mundo nació después de que hicieron los incas de su río llamado Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Capa que hacía el norte y llega al valle del Cusco y funda aquella ciudad que se fue todos los comunes. Ya.
Listo, después de leer la primera parte, se puede afirmar que el autor tuvo el primer propósito de qué? Demostrar similitudes entre el pasado incaico y ciertos pasajes bíblicos, corregir las versiones que aluden a la fundación del Imperio Incaico, ofrecer información que manifieste el posible origen de los ofrecer información que manifieste el posible origen de los incas, describir detalladamente la importancia de costumbres, no, resaltar, no. Acá es, en la primera parte, busca corregir versiones que aludían a la fundación del Imperio Incaico. Sí, es cierto, la respuesta aquí es la B, es de corregir. No ofrecer información, es corregir, porque Garcilaso en la primera parte del comentario lo que hace es eso, corrige aquellas situaciones que se hablaban de los incas y que no eran ciertas. Y como él tenía este acercamiento y con su familia y le habían contado historias, por eso es que él trata de corregir eso. Bien, corregir Ah, sí, también versiones pasadas. ahí tengo mi duda, profesora, porque el sucesor lo pone como la C, por eso ¿cuál predominaría? El sucesor lo pone la Mm. C, ofrecer Ofrecer información. información que manifieste el posible origen de los incas. Sí, Mm, yo qué sé es corregir, yo porque también él no pensé lo quiere, mismo, pues. es que él no solamente informa, o sea, no es que yo simplemente voy a contar ya, así pasó el Imperio Incaico, listo, no, él busca corregir la versión que ya se habían dicho y que no era cierto. Solamente cambia aquí la palabra, versiones que aludían a la fundación, puede ser que como acá, pero este es el Tahuantinsuyo, puede ser la fundación del Imperio Incaico. Y acá dice, en la C dice manifestar el posible origen de los incas. Ok, ¿no? Esa es la respuesta que dan, que es fue de la semana, fue de que es tu Este examen. fue del 2023-2, semana 11. 2023, 12, no, no recuerdo. ¿Estás seguro que es la? Porque yo creo que es la B, ¿ah? No, no Ahí, la tengo ahí acá, pero se lo paso con todo su nada para que lo visualice rápido. ya. Ahí Listo, se a lo ver. pasé. Ahí está, ahí caro creo. Aunque es un poco redundante. Sí, es redundante, pues. Es lo mismo, pues repite lo mismo, no me está diciendo nada. Acá lo que cambia es el verbo, ¿no? Refiere a todas las versiones. Claro, es casi lo mismo, pues yo consideraba que sea la B, pero si lo están poniendo aquí, bueno, quedará ahí. Pero entre la B y la C no cambia nada. Bueno, Por solamente por el eso. término aludían, aludir, por eso más de repente, ¿no? Hay personas que aludían, o sea, Pero es un aludiendo puede ser lo mismo decir. que posible. Es un Claro, decir, es un claro, poco es que similar. claro que posible es algo que sí de repente, ¿no? Por eso lo consideran porque dice posible origen, o sea, y aludir, por eso no hay mucha diferencia, hasta las dos, o sea, ahí entre respuestas, no recuerdo bien de esta semana. Por eso ahí mi duda es si en el examen viene. ¿Cuál predominancia? Pero la OCA no va a poner así, pues definitivamente, porque es casi lo mismo. Pero la palabra ofrecer es o sea, ofrecer información, o sea, Garcilaso no solamente quiso informar. O sea, no es que yo informe, yo ofrezco información para que tú me creas, no, o sea, la intención realmente de García fue corregir lo que se Claro. decía. Sí, por Eso la fue la teoría, ¿verdad? intención de él. Eso fue la intención. Entonces, no. Bueno, Pero no es la estaban teoría específicos. entonces. Claro, claro, en la teoría también dice corregir, no dice, o sea, porque si no, si tú me dices, entonces también busco, podría yo también decir, describe detalladamente el costumbre, ¿no? Porque si va a me informar, me va a describir, pues. Si me informa, me describe, me dice, ¿no? Pero él no solamente quiere decir, así, él quiere corregir algo que algo que no considera justo, que algo es falso, ¿no? Entonces él dice, no, voy a decir así porque así fue, no porque ellos quieren decir. Entonces, a eso me refiero, Ah, ¿ya? entiendo, pues. Listo. Bien, me estoy despidiendo entonces, ya creo que se pasó. Bien, y ya les espero hasta la siguiente semana. Ya, gracias por sus preguntas por ahí. Nos estamos reencontrando en la siguiente semana.